Estoy seguro que muchos considerarían una gran locura enfrentarse a un enorme ejército de muchos miles con tan solo 300 soldados. Y aunque dicha batalla se llegue a producir, en ella no existiría posibilidad alguna de victoria. Se necesitaría de un milagro para poder vencer, se necesitaría fe, se necesitaría de Dios. Pero aunque a ti te resulte imposible creerlo, existieron 300 soldados que junto a su líder enfrentaron a un enorme ejército, logrando alcanzar la victoria y más aún salir totalmente ilesos de dicha batalla. Esta es la historia de los 300 de Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés, fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Sucedió que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y alejándose de él, comenzaron a adorar dioses falsos, por lo que Dios Todopoderoso los entregó a las manos de Madián. Durante 7 años, los madianitas, los amalecitas y también los hijos del oriente asolaban al pueblo de Israel, robando sus animales y destruyendo todas las cosechas, a tal punto que los israelitas hicieron cuevas en los montes y lugares fortificados para poder esconderse y así protegerse de ellos. Cansados de esta situación, los israelitas clamaron a Dios para que los librara de este azote. Entonces el ángel de Dios se le apareció a un joven llamado Gedeón y le dijo que Dios lo había elegido para salvar a Israel de la mano de los madianitas. Pero Gedeón quería estar seguro de que Dios realmente lo había elegido, así que le dijo a Dios: «He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». Al día siguiente se cumplió lo que Gedeón pidió, y éste le solicitó a Dios que ahora el vellón de lana quede seco y el rocío sobre la tierra, y así sucedió. Por fin Gedeón estaba convencido de que Dios lo había elegido, así que reunió a sus soldados para ir a pelear contra los madianitas y sus aliados. El ejército israelita estaba conformado en un inicio por 32,000 hombres, pero Dios le dijo a Gedeón que eran muchos los soldados que lo acompañaban y que si entregaba a los madianitas en su mano, podrían pensar que ganaron la batalla sin ayuda de Dios, y le ordenó decirle a todos los soldados que sentían miedo que regresen a sus casas, quedando un número de 10,000 soldados. Pero a Dios este número todavía le parecía muy elevado, y le ordenó a Gedeón que lleve a los soldados a un arroyo y que se quede solamente con aquellos que beban el agua lamiéndola, y que despida al resto que así no hiciera. Solo 300 soldados fueron los que bebieron el agua de esta forma, y Dios prometió que con ese reducido grupo vencería al enorme ejército madianita. Aquella noche, Dios le dijo a Gedeón que había llegado el momento de atacar el campamento enemigo. Gedeón tomó a sus soldados y les dio 300 trompetas y cántaros con antorchas ardiendo dentro de ellos, y dividió a sus soldados en 3 escuadrones para posteriormente ubicarlos a los extremos del campamento enemigo, y les dijo: «Miradme y haced lo que yo hago». Aproximadamente a la medianoche, Gedeón y los 100 soldados que con él estaban
tocaron las trompetas y rompieron sus cántaros. Tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la mano derecha las trompetas. Casi al mismo tiempo los otros 2 escuadrones hicieron lo mismo y todos los soldados de Gedeón comenzaron a gritar: «¡Por la espada de Dios!» y por Gedeón, «¡Por la espada de Dios!» y por Gedeón. Al oír semejante estruendo, el miedo inundó los corazones de todo el ejército enemigo y comenzaron a gritar y a correr despavoridos de un lado a otro, intentando huir. Entonces Dios puso la espada de cada uno contra su compañero, y los enemigos de Israel comenzaron a matarse unos a otros, y los pocos sobrevivientes huyeron, siendo perseguidos por los israelitas. Es así que con tan solo 300 valerosos soldados, Gedeón logró derrotar a un enorme ejército que atormentaba constantemente al pueblo de Israel. Pero todo esto fue posible gracias a que Dios Todopoderoso estaba con ellos.